La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por acompañarnos en la entrevista de YSUCA. Muy buenos días, 7 de la mañana con 6 minutos. Este día vamos a conversar con Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Ormuza, y vamos a conversar sobre las deudas del Estado con las mujeres salvadoreñas. Le damos la bienvenida a Silvia. Silvia, ¿nos escucha? Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, qué alegría poder compartir con toda la audiencia de YSUCA. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Más tarde, diferentes actividades habrán. Hay una concentración de varios grupos, ¿verdad?, en la Plaza del Salvador del Mundo, que van a realizar una marcha, y por supuesto Radio YSUCA dará cobertura a estas actividades y se las tendremos en detalle en nuestro noticiero de las 12:30 del mediodía. Pero queremos comenzar planteando este tema desde muy temprano con esta entrevista. En el Día Internacional de la Mujer, Silvia, ¿qué evaluación se puede hacer con respecto al respeto y protección de los derechos de las mujeres en este país, específicamente El Salvador? Bueno, primero quisiera iniciar diciéndole a toda esta audiencia que el 8 de marzo no es una fecha de celebración, sino de conmemoración, es decir, con memoria de las mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas en nombre de un sistema opresivo que impidió que las mujeres ejerzan derechos y libertades, y que hasta el sol de hoy muchas mujeres continúan viviendo en esa limitación de no poder sentirse persona, o sea, de ser humana plena para ejercer derechos y libertades. Creemos que este 8 de marzo hay una enorme deuda que sigue aumentando un saldo para la vida de las mujeres, puesto que, en primer lugar, ¿verdad?, la primera gran deuda que tiene el Estado salvadoreño con las mujeres es su capacidad de implementar un Estado que sea igualitario, es decir, que desestructure todos aquellos obstáculos que impiden la igualdad de las mujeres. Las mujeres a sol de hoy siguen trabajando, o sea, teniendo los mismos trabajos que los hombres, pero ganando hasta un 40% menos del mismo salario por tareas o trabajo de igual valor. Las mujeres en El Salvador siguen además enfrentando grandes desigualdades en términos de acceso a la seguridad social. Es decir, la posibilidad de que un hombre tenga una pensión frente a una mujer igualmente se reduce para las mujeres. Mujeres que tengan acceso al sistema de salud, mujeres que tengan acceso a vivienda propia, es decir, que tengan bienes como la tierra, cuya tierra que trabajan también las mujeres, porque las mujeres también son agentes agrícolas, pero no tienen propiedad de la tierra. Las mujeres siguen enfrentando desigualdades en términos de acceso al mercado de trabajo o a medios de vida que les permitan generar ingresos y una vida digna. Pero también las mujeres enfrentan un obstáculo muy potente que ha impedido históricamente que las mujeres puedan ejercer esos derechos y libertades. Y tiene que ver con estas prácticas de violencia. Solo en los primeros 2 meses del año, las mujeres ya El Salvador da un saldo de al menos 12 mujeres asesinadas en el marco de las relaciones de pareja, suicidios, y mujeres que han sido asesinadas también en ámbitos comunitarios, es decir, mujeres que han enfrentado una violencia letal en entornos altamente hostiles. Es decir, que incluso un país que enfrentó un régimen de excepción, que ha suspendido garantías individuales, no ha sido capaz de detener la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de confianza o en el ámbito familiar. Siguen sin acceder a partir de estas violaciones, siguen sin acceder a la justicia. Es decir, hay
todos los planos de la vida social están atravesados por una desigualdad que a sol de hoy las mujeres siguen enfrentando. Sí, Silvia, usted mencionaba el régimen de excepción. ¿De qué manera específicamente el régimen de excepción, que bueno, está vigente desde marzo del año pasado, ya casi un año de este régimen, de qué manera específicamente ha afectado a la mujer salvadoreña? Bueno, sabemos que todo hecho social está atravesado por esas desigualdades de las que ya hablábamos, es decir, cualquier fenómeno, por ejemplo, la pandemia, este mismo régimen de excepción va a afectar de manera diferenciada a las mujeres. En este caso, el régimen de excepción implicó que eran las mujeres las que se van a dedicar a las labores de búsqueda, por ejemplo, de dónde trasladan a sus parientes, son las que ejercen una defensoría frente a las detenciones, son las mujeres las que van a, por ejemplo, las que tienen que, por ejemplo, generando menos ingresos, son las que tienen que buscar, por ejemplo, cómo hacer inversiones para las compras de los kits, para visitarles, si los mueven de un centro penitenciario a otro, pues también eso implica una movilización. También implicó, por ejemplo, que muchas veces el que se detenía al hijo, al esposo, que era el proveedor de casa, eso implicaba que las mujeres tenían que asumir, ¿verdad?, una responsabilidad sobre el ingreso familiar, muchas veces con trabajo precario, con trabajo, porque un trabajo donde te permitan estar pidiendo permiso para ir a visitar a tu familiar era muy difícil. Entonces, mujeres incluso que perdieron el empleo, o sea, empleos formales, y se insertan en un mercado de trabajo en el cual no te ofrece seguridad social, no te ofrece toda la garantía de un empleo digno, y se vieron cominadas a tener trabajos precarios. También implicó que las mujeres se vieron, también enfrentaron las detenciones por la defensa de detenciones arbitrarias contra sus hijos, por ejemplo, amenazas también, y esto es muy importante admitirlo, que hay también una especie de extorsión sexual contra las mujeres en las cuales se les amenazaba que si no accedían al acoso, digamos, o a ciertas prácticas, también se les amenazaba con llevárseles detenidas. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, los hombres no necesariamente enfrentaron, aunque sabemos que la mayoría de las detenciones han sido contra los hombres. Pero quien ha resuelto desde afuera han sido las mujeres. ¿Qué ha pasado también cuando se ha detenido a madre y padre de hijos e hijas pequeñas? Han sido las mujeres, las abuelas, las hermanas, las tías, quienes han asumido también el rol de cuidado. ¿Qué pasa de aquellas personas que fueron detenidas y fueron posteriormente liberadas con enfermedades, por ejemplo, con enfermedades crónicas que estando detenidas se implicó una degeneración mucho mayor? Es decir, que tuvieron, por ejemplo, padecimientos de diabetes, pero que al salir este proceso se había agudizado, ¿quién cuidaba en casa? De nuevo las mujeres, ¿verdad? También en los casos en los que, por ejemplo, si se detenía un miembro de la familia y se amenazaba que se iba a detener el resto, las mujeres lo que hacían era procurar una gestión del desplazamiento, es decir, voy a mandar a mis hijos donde una hermana, a otros lados para que no lo detengan. Entonces, toda esta gestión y la capacidad resolutiva que tienen las mujeres ante este fenómeno, que ha durado, ya estamos a punto de cumplir un año, ha implicado también para las mujeres desatender una agenda propia, un proyecto de vida, una mejor calidad de vida a razón de atender estas prácticas. Así es, con respecto a eso, sí hemos conocido comunidades donde muchos hombres pues, han sido apresados y han sido justamente las mujeres las que han tenido que asumir ya no solamente el rol que tenían como mujer, sino también otros roles, ¿verdad?, que no estaban y ahora tienen que hacerlo. Silvia, el tema de las desapariciones siempre es un tema que afectaba a las mujeres, los desplazamientos forzados también antes, frente a la violencia, frente a los grupos de pandillas. Si bien es cierto este tema de desplazamiento forzado, pues la familia es generalmente la que se desplaza, pero es la mujer siempre, ¿verdad?, la cabeza que está ahí pues pendiente, que es la que en ocasiones denuncia, va y bueno, y enfrenta esta dificultad. Actualmente, ¿cómo está el tema de desapariciones y desplazamientos forzados? ¿Sigue afectando de igual manera a las mujeres? Sí, en definitiva, la desaparición en El Salvador sigue siendo un grave problema de violaciones a derechos humanos. En primera, porque el fenómeno no se acepta del todo como un grave problema.
No hay acceso a datos, por ejemplo, hoy por hoy no tenemos acceso a datos, pero sabemos que el fenómeno sigue existiendo. En el caso de la desaparición de las mujeres como tal, hay motivaciones que tienen que ver con trata de personas, con fines de explotación laboral, de explotación sexual, de tráfico de órganos, también de adopciones fraudulentas. También tiene que ver, está vinculada a un fenómeno de la violencia, es decir, la desaparición puede verse como un medio y como un fin también, ¿verdad? Es decir, como un medio para ejercer otras prácticas como esas que hemos dicho de alrededor de la trata, pero también como un fin, es decir, hay incluso mujeres que previo a ser asesinadas son desaparecidas. Recordaremos, y esto es digamos, una marca que se diferencia de las desapariciones de los hombres. En el caso de las desapariciones de las mujeres, muchas veces el mismo entorno de confianza está vinculado a su desaparición. Recordaremos el caso de Carla Turcio, de Flor Valle, ¿verdad? Que eran mujeres que incluso sus parejas salían pidiendo su búsqueda, hablando sobre su desaparición, pero que quienes finalmente estaban involucrados en su situación de desaparición habían sido precisamente ellos. Esto es algo que no necesariamente es una hipótesis que se plantea en las desapariciones de los hombres. Y lo que se hace es que ante la desaparición de una mujer también hay un estigma diferencial. En las desapariciones de las mujeres, por ejemplo, cuando hay un aviso, y que generalmente las tareas de búsqueda las hacen las mujeres, pero cuando hay un aviso hay primero una invitación a considerar cuál ha sido el rol de las mujeres, es decir, la responsabilidad que la mujer puede asumir alrededor de la desaparición. Si ella se había ido con su amante, si ella estaba vinculada a crimen organizado, si era ella la que no quiere aparecer, si se habrá ido con el novio. Esos son planteamientos que no necesariamente se hacen en las desapariciones de los hombres. Es decir, que hay como cierta tolerancia, digamos, o no se genera una alerta real cuando se desaparece a las mujeres. ¿Qué pasa? Esta situación no se plantea que el mismo entorno de confianza puede ser incluso el mismo entorno de victimización, con lo cual perdemos tiempo valioso para la búsqueda. También otra cosa es cuando aparecen, porque también es cierto que las mujeres pueden aparecer con vida. Y hay un tratamiento social distinto para una cosa cuando se trata de hombres y de mujeres. Hace unos meses recordamos a una ciudadana que había huido, y esto es parte también del mecanismo de desaparición o de desplazamiento de las mujeres, que la violencia les puede marcar el querer huir o desaparecerse, es decir, que el no se sepa de tu paradero como una forma, como un mecanismo de autoprotección ante un riesgo incluso letal. Y esta ciudadana se le encuentra, ¿verdad? Se inicia un proceso de búsqueda social, ¿verdad? A través de redes sociales y tal, y luego ella aparece. Y el tratamiento social de respuesta fue incluso de las mismas, el mismo abordaje de las instituciones de cuerpos uniformados como la policía, fue muy estigmatizante, culpabilizante a la víctima, y socialmente lo que se respondía era, bueno, se merece una multa, ojalá la procesen por haber mentido. O sea, cuando debería de alegrarnos como sociedad el encontrar a una mujer con vida que estaba huyendo de la violencia. Pero por los mismos días también hubo un caso de un ciudadano que también estuvo en esa situación, o sea, que desapareció, la familia lo notificaba o daba aviso de una desaparición. Fue encontrado, en un centro de estos de tolerancia, ¿verdad? Él parece que se había embriagado y perdió la noción y no regresó a casa. Cuando se le encuentra el tratamiento social, no hubo ningún aviso, ¿verdad?, de ninguna institución estigmatizándolo, y socialmente era, hey, viejo, ¿verdad?, la próxima invitada, avisada, no sé qué, o sea, un hecho social exactamente igual fue tratado totalmente diferente. ¿Y cuál es el problema más grave ante las desapariciones? Es que El Salvador no solo no reconoce el problema, sino que no reconoce, por supuesto, la solución, que es la búsqueda. En El Salvador están criminalizadas hasta hace muy poco la desaparición por particulares, pero el proceso de búsqueda es un proceso que se carga ¿a quiénes? A las mujeres.
Son las mujeres las que dan las primeras alertas porque son las que perciben inmediatamente, miren, mi hija en todo el día no me hizo una llamada, ya pasó más de las 7 y a esta hora ya está aquí. Son las que están alertas, son las que mantienen los procesos de búsqueda por largo tiempo, es decir, las mujeres pueden mantener esos procesos de búsqueda por años de sus hijos e hijas. Las mujeres son también las que resuelven, digamos, las que se dedican a hacer tareas de investigación, ir a buscar quién pudo haberlo visto en cámaras, ir a buscar a sus amigos. Son las que mantienen este proceso con memoria, ¿verdad? Es decir, sin dejar de perder la memoria, porque es precisamente el objetivo de una desaparición, que se olviden de esa persona. Las mujeres sostienen esa memoria para evitar esta desaparición. Silvia, es mucho más grave cuando esta violencia hacia las mujeres la ejercen las fuerzas de seguridad, cuando son los victimarios. Por ejemplo, y usted lo mencionaba al inicio, y recientemente la Asamblea Feminista creo que era que denunciaba extorsión sexual precisamente de parte de policías y soldados. Cuando ellos son los victimarios, ¿qué debería proceder? ¿Qué deberían hacer las instituciones ante esto? Bueno, recordemos que los agentes del Estado, o sea, el Estado tiene una obligación de respeto, ¿verdad? Y de cero tolerancia. Es decir, el Estado no puede permitir que un particular ejerza violencia contra una persona, pero además tiene un deber de respeto, que él mismo, a través de sus agentes, no puede cometer ninguna vulneración a derechos humanos. Es decir, que cuando cualquier hecho de victimización es cometido por un agente del Estado, ya sea en el marco de sus funciones o fuera de ellas, pero que representa, o sea, que está vinculado al Estado, se asume una responsabilidad incluso internacional de esto. ¿Por qué? Porque el Estado, como decimos, tiene una obligación de protección. Cuando es el Estado quien no solo desprotege, sino que tolera, pero además ejerce de manera directa esta victimización, hay una responsabilidad. ¿Qué debería hacer? Bueno, el tema de cuerpos uniformados, que son en su mayoría espacios altamente masculinizados, que ejercen acoso, violencia, incluso que se permiten hacer uso de esas facultades o de esas competencias que tienen para abusar del poder, para someter, digamos, en este caso a las mujeres, es una realidad que ha existido por mucho tiempo y ha sido un grave problema con altas tolerancias, es decir, no vemos prácticas donde hayan mecanismos internos en las instituciones de persecución, de sanción y de constante trabajo para evitar que este abuso de poder exista. En los territorios, nosotras advertíamos hace ya algunos años con una investigación que en los territorios las adolescentes están envueltas en fuerzas contrapuestas, es decir, tenían en el territorio a estos grupos criminales, como pueden ser las pandillas, en un territorio diciendo, acosando a las niñas, ¿verdad? Vigilándolas, pero también estaban los cuerpos uniformados en el territorio, acosándolas, y entonces lo que sucede es que, por ejemplo, las extorsionaban diciéndole, bueno, si no, vos tenés un hermano que es pandillero, si vos no accedes al acoso, ¿verdad? Yo voy a ir, te voy a detener, donde vivís, no sé qué. Pero también el pandillero que estaba vigilando también decía, bueno, si ella accede al acoso es porque está dando información, está apoyando. Entonces se volvía el blanco de ambos, de fuerzas contrapuestas. Y esto es una situación sumamente peligrosa y además letal para la vida de las mujeres. Sí, Silvia, hablemos también antes de irnos a la pausa sobre los derechos laborales. Bueno, hemos conocido despidos masivos de instituciones públicas durante los últimos años que han venido incrementándose. Muchas mujeres han quedado sin empleo, muchas de ellas incluso sin recibir la indemnización. En este caso, las mismas instituciones públicas que deberían pues velar, ¿verdad?, también por los derechos de las mujeres, pues son las mismas instituciones que están violando las leyes laborales porque no se les indemniza y bueno, y estas mujeres quedan, ¿verdad?, en ese
en ese periodo que no saben qué hacer y en la búsqueda, ¿verdad?, de que esas instituciones puedan pues cumplirle estos derechos que les han sido violentados. En estos casos se vuelve más difícil también para las mujeres poder denunciar también, porque la denuncia la tiene que hacer una institución pública, pero son las mismas instituciones las que les están violando sus derechos laborales. Así es, recordemos que el Estado también es un empleador, ¿verdad?, en el servicio público. Y sabemos que hay, digamos, unas prácticas de despidos, muchas veces son despidos arbitrarios, es decir, no es que se vaya a suprimir una plaza o que el Estado considere que esa plaza ya no es necesaria, sino que se buscan prácticas, por ejemplo, de violencia o acoso laboral para que ceda esa persona. Una de las motivaciones de esta práctica de violencia y acoso laboral tiene que ver con esa necesidad de ceder, de que se ceda el puesto de trabajo para meter a mi gente, ¿verdad? O para favorecer a quien yo quiero. Es una práctica totalmente arbitraria, pero también, ¿verdad? La gente no solo es despedida, digamos, sin todo el reconocimiento de sus años de trabajo, de su derecho al empleo y su estabilidad en el mismo, sino que también son expulsadas con un gran estigma que les impide. Muchas veces son mujeres que están en edad, digamos, ya avanzada, ya son a mujeres adultas mayores, que le faltan, qué sé yo, un par de años para poder iniciar su proceso de jubilación y que son despedidas. Esto pasó también con muchos de los decretos en instituciones públicas, cuando tanto en la Corte como en la Policía, en la Fiscalía, de personas que tenían poco tiempo para jubilarse, que les faltaba poco tiempo, y que es decir, quien también sabemos que el mercado de trabajo es altamente discriminatorio en la contratación de personas adultas mayores. ¿Quién me va a contratar a mí a mis 52 años para poder ejercer una labor y terminar ese periodo y poder pensionarme, por ejemplo? Entonces, les negaron esa oportunidad a las mujeres después de 20 años, 25 años de trabajo, de poder jubilarse, y además la sacan con un gran estigma, como decía. También el Estado falla en términos de la responsabilidad que tiene en el ámbito laboral cuando su vigilancia ante el sector privado también es poco, digamos, poco efectiva, poco diligente. Hemos visto también en estos últimos meses el cierre de Maquila, ¿verdad? La pérdida de puestos de trabajo importantes, donde la mayoría de personas que están insertadas son mujeres, sobre todo en la maquila textil. Entonces, esas mujeres se quedan sin una fuente de trabajo. Muchas veces fueron empleadores, como en el caso de Florenci, que mujeres que no se les descontó por años AFP seguro, pero que no tuvieron acceso a él porque había una apropiación indebida del empleador. Se está persiguiendo a este agresor, pero la verdad es que sabemos que es una práctica muy recurrente en muchos centros de trabajo y en la cual falla la vigilancia, digamos, de esto. También las prácticas de violencia en el ámbito laboral. Hemos conocido incluso de hechos de violencia sexual dentro de los centros de trabajo con graves repercusiones, con ambientes hostiles de trabajo y la posibilidad de vigilancia del Estado y de que estos empleadores que toleran en su centro de trabajo o que ejercen directamente esta práctica sea sancionada, que sea evitada, que sea vigilada por el Estado, también ha fallado. Creemos que también hay que revisar los temas que tienen que ver con la organización sindical. También el derecho de asociación es un derecho que tienen también las mujeres y en el cual, bueno, sabemos que hay poca promoción de la participación de las mujeres en los sindicatos. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted que está siguiendo esta entrevista tendrá la oportunidad de hacer sus preguntas y comentarios. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet
internet, puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre la deuda del Estado con las mujeres salvadoreñas y nos acompaña Silvia Juárez de Ormuza. Usted puede participar en esta entrevista, siempre habilitado nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Déjenos ahí sus mensajes de voz o de texto o márquenos al 2275-9501 y terminación 02. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, gracias por la participación. Hablo de San Miguel. Mi solidaridad con todas las mujeres, madres solteras, madres casadas y solteras, mujeres campesinas, mujeres valerosas, rostros visibles en las manifestaciones por los derechos humanos. Mi petición es que ningún obstáculo las debilite o neutralice, que su fe y esperanza deben ser más fuertes que la misma muerte. Que Dios las bendiga por lo que hacen. Gracias. Muchísimas gracias por participar. Nos están llegando mensajes de voz y de texto. Voy a leer algunos de texto. Dice, y al fin, ¿qué ha pasado con todos los cadáveres de las fosas de Chalchuapa? ¿Terminó el proceso solo con apresar al asesino? Y el caso Carla Ayala, ¿dónde están los verdugos, los policías? Otro mensaje dice, buen día, gracias, que están tocando el tema de las mujeres adultas, que todavía podemos ser productivas y tenemos un emprendimiento. No somos tomadas en cuenta en algunas sedes de Ciudad Mujer. Dice, más aún, fui a pasar consulta, me dijeron que ya no aplico a un relleno dental por mis 63 años, me dijeron que tomara calcio, dice. Y bueno, dice que esa es una respuesta que le parece ridícula. Buenos días, no será razón de asilo político, humanitario, esta persecución por género, estatus social o aún estigma social en el caso de la persecución o ataque de agentes del Estado durante el régimen, para también condenar al régimen a nivel internacional. Nos preguntan, tenemos una llamada, damos paso. Buen día. ¿Aló? Buenos días. Aló, buenos días. Fíjese de que para mí no avanzan los casos en los procesos porque la fiscalía no tiene dientes y las fiscales a veces no conocen mucho de la ley, porque fíjese que yo tengo un caso hace más de 2 años de expresión de violencia contra la mujer, en mi caso es 546 y la fiscal es Flor Alas, pero fíjese que ella tambalea porque como yo no le conozco el nombre al nombre, al que me insultó, el nombre ni apellido, pero le di las placas del carro, le dije yo que podría ir a preguntar al departamento de tránsito, que es el 919-894, pero ella me dijo que no, y allá en los juzgados me dijeron que sí, ellos podían, juzgados, fiscalía y un abogado, pero así como a mí no me lo podían dar. En eso pues me falló, ¿verdad? En eso le pedí yo también como le dije, un investigador, porque el hombre viene a guardar el carro todos los días contigo a mi casa, que es la casa 115 donde viene a guardar el carro, y la mía es la 118, estamos a la par con la señora que le alquila a este individuo. Él vive en los condominios Santa Rita, y yo digo que ella también tambalea porque como
piensa que yo estoy a nivel de condominio. No, yo no vivo a nivel de condominio, yo no vivo allí. Yo vivo enfrente, calle por medio. Así es que fíjese que mi caso ahí está estancado, porque como no avanza por ese motivo, porque ella no se ha preocupado en mandarme al investigador y ni va a preguntar al departamento de tránsito. Bueno, muchísimas gracias por participar. Tenemos audios también, vamos a escuchar. Buenos días. Mis hijas, 2 hijas tengo detenidas, ¿verdad? Entonces una fue detenida el 29 de marzo y la otra el 12 de mayo. Una tiene una niña de 3 años. Ella como me pregunta por la mamá y yo como ya no puedo, pues vea, porque soy un señor ya de 86 años y trabajo pues vendiendo en la calle y no alcanzo a pagar los 2 kits, ¿va? Llevarle las cositas a mis hijas. Y yo no sé, pues, ¿verdad?, cómo puedo hacer. Gracias, buen día. No la he podido ver a mi hija desde el primer día que la vieron, que la detuvieron. Hasta ahorita pues no sé nada de ella, si existe o no existe, no sé, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos otro audio? Buenos días, Silvia. Buenos días, Kenia. Es un poco abrumador el contexto en el que le corresponde desarrollarse a la mujer en la actualidad. Sabemos que han habido avances, pero yo, pensando en mi hija, siento que todavía hace falta mucho para que ella pues logre desarrollarse en un entorno pleno, en un entorno seguro, en un entorno sin paradigmas que le limiten su desarrollo, su crecimiento individual y personal y también profesional. Frente a esto, ¿qué debemos hacer? Es decir, ¿qué debemos hacer en casa? ¿Qué debemos hacer en la educación, en la escuela, en nuestro entorno? Hay cosas que hacer. Yo estoy de acuerdo con esas manifestaciones públicas que se hacen. Creo que hay que visibilizar el fenómeno y la problemática que es como sociedad. Ahora, efectivamente a la mujer, pero es un problema de sociedad. Pero yendo más allá de las manifestaciones y las expresiones públicas, ¿qué hace falta hacer? Un saludo. Muchísimas gracias por su pregunta. Más mensajes, dice: buenos días, creo que en nuestro país se está avanzando en este tema. Ya contamos con la ley para reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y esta ley ayuda para que el Estado pueda prevenir, atender, proteger y sancionar la violencia contra las mujeres. Otro mensaje dice: buenos días, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley Nacer con Cariño son grandes avances que se están realizando en favor de los derechos de las mujeres. Bueno, esos son los mensajes que tenemos hasta el momento. Silvia, adelante. Bueno, gracias a la ciudadanía. Me parece que es muy acertado sus planteamientos, sus sentires. Voy a empezar hablando de, por ejemplo, de este último ciudadano y del primero que escuchamos, que hablaban primero de reconocer la lucha de las mujeres, las condiciones en las que las mujeres nos desarrollamos a pesar de todos esos obstáculos. Y quiero hacer un llamado invitándoles a los hombres a sumarse, ¿verdad? ¿Cómo? Y preguntaba el último ciudadano, ¿qué hacemos desde casa? ¿Qué podemos hacer ante un sistema como este? Y tiene que ver primero, en efecto, con la educación. Si enseñamos a las niñas a empoderarse, si las tratamos como seres dignas, no les gritamos, les enseñamos que tienen todos los derechos y libertades, igual que los hombres, empezaremos por construir en las niñas un empoderamiento que les ayudará a poner límites a la violencia cuando estén adultas. Es decir, cuando hay una tolerancia a la violencia en casa, es algo que se aprende y que las mujeres asumen como una forma de vida. También predispone desde ahí.
cuando les enseñamos a las niñas que ella es respetada, que el ser niña no le va a impedir ejercer derechos, que puede estudiar cualquier carrera, que no hay límites para su desarrollo, también estamos dando una herramienta para lidiar con un mundo que las nos considera diferentes y por lo tanto nos asume con menos derechos. También podemos sumarnos en el trato a las mujeres en nuestro entorno, no solo en casa, no solo a la madre de mis hijos o no solo a mi mamá, ¿verdad? Sino también cómo trato a las compañeras de mi trabajo, cómo trato a mis vecinas, cómo trato a las mujeres que no conozco en la calle y a las que jamás me atrevería, por ejemplo, a hacer comentarios o acoso. Esas son prácticas. Y hay otra muy importante y tiene que ver con cómo nos volvemos agentes disidentes de ese sistema. ¿Cuántos hombres, estando en grupo, han visto cómo sus amigos acosan a una joven a la que no conocen y nos hemos quedado callados? Ese silencio se vuelve cómplice de nuestra tortura. Empiezan también por poner límites desde ahí, por no enseñar a sus hijos a tratar de manera diferente, a tratar de manera estigmatizada, estereotipada a las mujeres. Cuando enseñamos eso, créanme, la sociedad cambiará. Incluso sigo con este comentario de la ciudadanía que hablaba de que tenemos leyes como la ley. Agradezco infinitamente que reconozcan que hay normas que pueden protegernos. Pero, ¿por qué teniendo una ley? La ley ya cumplió una década de estar aprobada e implementándose en el Estado salvadoreño. ¿Por qué, a pesar de tener leyes tan progresistas como la ley, en 40 días fueron asesinadas 12 mujeres o se suicidaron? Y es porque nuestra manera de relacionarnos no ha cambiado, aunque hayan cambiado las leyes. Y eso tiene que ver con mecanismos del sistema educativo, con mecanismos del imaginario social que aún no cambian, con un problema cultural. Y eso, después de todo, es una buena noticia, porque se puede cambiar. Yo invito a las personas a transformar esa realidad, a ser disidentes de un sistema que constantemente nos dice que las mujeres son producto para caballero, que las mujeres son objeto, que las mujeres no pueden hacer ciertas cosas, que las mujeres son responsables de lo malo, etc. Cuando cambiemos esa mirada y nos relacionemos de manera distinta con las mujeres, podremos entender esta realidad de manera distinta. Quiero también referirme, por ejemplo, a esta ciudadana que hablaba de su acceso a la salud. Una de las mayores deudas históricas en El Salvador es la intervención, es la atención y el ejercicio pleno de derechos de las mujeres adultas mayores. Incluso hay una inversión, y nos lo recordaba otro ciudadano cuando decía la ley Nacer con Cariño y la ley Crecer Juntos, son normativas que aportan o que favorecen a la niñez en El Salvador. Y eso es bueno, es un avance que se proteja a la niñez. Pero parece que la idea de un sistema económico, social y político está basado en la promesa de productividad, de seres que van a ser productivos o explotados. Pero en aquellos seres cuya vida laboral ya terminó, cuya vida de cuidado, cuya vida de aporte productivo y reproductivo al país ya no se tiene como una promesa, parece que son seres desechables. No hay una política de salud sexual, por ejemplo, para personas adultas mayores y para las mujeres particularmente. No hay acceso a la salud, no hay acceso a fuentes y medios de vida. O sea, las mujeres adultas mayores están asumiendo roles todavía de cuidados, sin generar ingresos, sin tener una pensión, sin acceso a la salud. Y esa es una gran deuda, porque no dejan de ser personas, ¿ya? Luego también tenemos este planteamiento acerca de la respuesta de una institución como la Fiscalía. Sabemos que en general el acceso a la justicia en El Salvador tiene una marcada brecha de impunidad. De todo aquello que ocurre, solo una parte se denuncia, y solo una parte se denuncia porque hay poca confianza de las personas en las instituciones. De eso que se denuncia, solo una pequeña parte pasa a ser investigado y judicializado. Y de aquello que se judicializa, solo una pequeña parte acaba en una condena. Es decir, que la impunidad, ¿verdad?, es como un grave problema en nuestra sociedad, porque marca tolerancia, es decir, se puede hacer porque nadie va a pagar por ello. Y creo que a veces no necesariamente es que falte, bueno, podríamos hablar de situaciones de negligencia,
faltas al deber objetivo de responsabilidad estatal, pero también es cierto que hay precariedad en las instituciones. Imagínense un régimen de excepción procesando a por lo menos 50.000 personas. Eso tiene que impactar en el resto de áreas que no están trabajando necesariamente para el régimen de excepción. Es decir, por ejemplo, atender violencia contra las mujeres dejó de ser prioridad porque la prioridad es que ese personal esté dedicado a atender esa otra situación del régimen. Y con ello me salto a esto también, a este planteamiento, ese testimonio dramático y desgarrador de ese padre cuyas hijas han sido detenidas. Queremos aclarar que como organización no estamos a favor de la impunidad de ninguna persona que esté vinculada a ningún crimen. De hecho, hemos luchado por muchísimos años para evitar favorecer la impunidad de nadie. Pero ese costo de procesar no puede ser a cambio de tortura, a cambio de volvernos un Estado que no reconozca la humanidad de las personas. Toda persona a la que se le impute un delito debe ser juzgada con un debido proceso. Si yo le voy a quitar la libertad, que es el bien más preciado, uno de los bienes más preciados para un ser humano, 40 años por 30 años, lo menos que le puedo garantizar es un juicio justo. Las personas, por ejemplo, y hemos tenido esta queja de manera muy recurrente de que una vez detenidas no se les permite verles o por lo menos tener certeza de que su familiar detenido está con vida, está bien, que siquiera le entregaron el kit. Hay muchas personas que dicen que pagan el kit y cuando salieron cuentan que no les entregaron nada o les entregaron solo una parte. ¿Y cómo reclamas? No te dan recibo cuando pagas eso, no es poca cantidad, es una cantidad importante para un gasto familiar. Y también, ¿verdad? Del otro lado quedan una carga reproductiva. ¿Qué hay de cuando se ha detenido al padre y madre y no hay quien cuide a hijos e hijas pequeñas? El Estado tiene capacidad para responder al cuidado, ya que hablamos de que tenemos leyes de crecer juntos, ¿verdad? De crecer con cariño. Estamos hablando también de que vamos a dar respuesta, porque esos niños tampoco pueden ser culpabilizados por esta práctica. Entonces creo que es un grave problema y también otro ciudadano hablaba de si esta persecución, digamos, si este tema de la extorsión o la vinculación de agentes del Estado en abusos de poder puede generar peticiones de asilo o de refugio. Ciertamente el Estado asume una responsabilidad internacional por graves violaciones a derechos humanos, sobre todo cuando esas tienen un carácter sistemático. Sí se puede pedir, pero es un proceso muy complicado. También hay pocos países que darían asilo a una cantidad masiva de personas en esta situación. Por lo tanto, nuestras alertas tienen que estar también a denunciar internacionalmente que una democracia no puede tener como base una grave persecución con abusos de poder. Si hay personas vinculadas al crimen, y sabemos que las hay, esta sociedad ha padecido esos graves crímenes, esos horrores que han ocurrido en los territorios por parte de grupos criminales, necesitamos un Estado que persiga eso, pero que lo haga de la manera que es correcta, que nos garantice que eso no volverá a ocurrir y no perseguir inocentes, ¿verdad? Eso es un plano de reflexión que tenemos que hacer como sociedad. No se trata de estigmatizar territorios, de estigmatizar personas, de denunciar a mi vecino porque me cae mal y que lo acuso de esto. O sea, eso se vuelve un grave problema porque nos silencia, nos mete miedo. Y creo que desde ahí voy a cerrar con el derecho a defender derechos. Este día las mujeres estamos en la calle demandando todas esas deudas históricas que se nos deben a las mujeres, con memoria de aquellas cuyas vidas no nos pueden reparar. Pero también hemos hecho muchísimas cosas, desde incidencia para normas como la LEIF, la LIE, hemos hecho campañas, hemos trabajado con servidores públicos, hemos hecho organización territorial para que las mujeres se empoderen, iniciativas económicas, es decir, ¿qué no hemos hecho para arrebatarle a una mujer al sistema patriarcal? Y es tan fácil para el sistema demostrarnos con todo su poder, con todas sus armas, que los cuerpos y la vida de las mujeres son seres que no merecen la pena ser llorados. Y creemos que desde ahí ese derecho a defender derechos no puede atribuirse solo a las organizaciones o a mujeres organizadas, feministas como nosotros.
La ciudadanía tiene un deber de defensa de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo las mujeres. Así que su lucha diaria por exigir un cambio de realidad también es importante para nosotros. Si este día es la primera vez que usted se suma a este clamor, bienvenido, bienvenida. Les estábamos esperando. Bueno, Silvia, tengo otro mensaje acá que creo que es importante también mencionarlo. Dice, buenos días, vemos, dice, que los delitos no prescriben. Creo yo que se refiere al delito de feminicidio, ¿verdad? Que recientemente pues hizo una reforma al Código Procesal Penal para que no prescriban. Pero aún así, dice, no tendremos justicia a las mujeres. Los fiscales, de hecho, no investigan. Imagínense ya con los delitos que no prescriben. Es decir, entiendo que quiere decir, ¿verdad?, que aunque no prescriben los delitos, pero si actualmente los fiscales se llevan muchísimo tiempo, ¿verdad?, en esas investigaciones, pues podrían como decir que hay mucho más tiempo también para seguir investigando, ¿verdad? ¿Qué opina usted, Silvia, justamente de esa reforma que se hizo recientemente para que los feminicidios no prescriban? ¿Contribuye esto a la investigación o cómo lo ve usted? Bueno, nosotras creemos que es importante también reconocer avances, ¿verdad? Si bien es cierto, el Estado tiene graves deudas, ¿verdad?, con la vida de las mujeres, hay importantes avances que se han hecho. O sea, si yo pienso en lo que hoy por hoy las mujeres viven y lo que vivían las mujeres hace 100 años o 2 o 3 generaciones antes que mí, me voy a dar cuenta que hay una diferencia, ¿verdad?, entre cosas que han cambiado y para mejorar. Sin embargo, creemos que en el caso particular de la reforma sobre el feminicidio, de hecho, cuando se aprobó la ley, esta fue una discusión, porque en países como Brasil y como México ya el feminicidio era un crimen imprescriptible, es decir, que no se va a dejar de perseguir aunque pasen 10 años, aunque pasen 15 años, 20 años, no se va a dejar de perseguir. Esta imprescriptibilidad, aunque algunas personas han alegado que, y en su momento cuando discutíamos la ley hace más de una década, nos decían, miren, eso es inconstitucional. Y les recuerdo que internacionalmente la violencia contra las mujeres y particularmente la violencia letal, y en un país donde tiene un carácter masivo, se considera una grave violación a los derechos humanos y es un crimen de odio. Los crímenes de odio vulneran un principio universal de convivencia que es la igualdad y la no discriminación. Cuando se vulnera esto y se daña la dignidad de toda la humanidad, esos crímenes se pueden considerar de lesa humanidad, que lesionan la dignidad humana y por lo tanto pueden declararse imprescriptibles, o sea que no van a darse medidas alternas. Yo no puedo conciliar, yo no puedo tener medidas sustitutivas a la detención, etcétera, no puedo tener prácticas que no le recuerden a la humanidad que cometer un acto como este grave. El que se haya aprobado es un avance, pero yo devuelvo la pregunta para que reflexionemos. ¿Cuál es la apuesta de un Estado ante el asesinato de mujeres? ¿Condenar a agresores o evitar que se asesine a las mujeres? Sí. Y aquí, bueno, creo que también debemos reflexionar sobre el acceso a la justicia, ¿verdad? Es decir, cuántas veces las mujeres han llamado al 911, cuántas veces se han acercado a una delegación, cuántas veces han ido a un juzgado de paz y han sido revictimizadas, culpabilizadas, se han minimizado los hechos, no se les ha creído, no se les ha dado medidas y las hemos devuelto a casa diciéndoles incluso que sí, que pues pobrecitos estamos en contra de la violencia, pero este día usted va a tener que hacer igual, servirle la cena a su agresor. Esta práctica es la que en realidad, este favorecimiento a la impunidad y la tolerancia es la que permite que las mujeres sean asesinadas, o sea, no tener sistemas de alerta temprana. El feminicidio nos da alertas, nos da señales. Si el Estado no es capaz de evitarlas es porque es un Estado totalmente ineficaz. Silvia, ante estas violencias de las que hemos conversado, ¿verdad?, y que tiene múltiples formas, ya decíamos, feminicidios, violencia sexual, la violencia laboral, de la que hablábamos también, ¿cómo entonces desde el Estado se pueden abordar estas problemáticas que enfrentan día a día las mujeres, más allá de crear nuevas leyes, reformar leyes,
o incluso inaugurar murales, como uno que se va a inaugurar ahora de parte de la Alcaldía de San Salvador por el Día de la Mujer, ¿verdad? Pero más allá de todo esto, ¿cómo el Estado debe abordar esta situación, esta problemática que viene de años y según lo que hemos conversado acá, pues hay pocos avances? Bueno, creemos que la primera cosa que un Estado debe asumir es la responsabilidad en su agenda de trabajar por la igualdad. Cualquier cosa que decida, cualquier decisión pública, pequeña, o sea, en el territorio, de manera local, en un ministerio, en una oficina pública, a nivel presupuestario, a nivel de decisiones, si están atravesadas por este principio de que debemos garantizar que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer los mismos derechos, todo va a fluir. O sea, es decir, tener acceso a la salud en los hospitales, por ejemplo, esta señora que acceso a la salud bucal o intervenciones dentales, o sea, va a fluir porque vamos a entender que las mujeres adultas mayores también merecen este tipo de atención. Si pensamos, por ejemplo, que hay un sistema de victimización y pensamos en clave de igualdad, que es un hecho que el Estado no puede tolerar, vamos a evitar favorecer la impunidad y esos hechos no se van a repetir. Si estamos pensando en clave de que las mujeres necesitan garantizárseles medios de vida, vamos a trabajar por aparatos productivos que no discriminen a las mujeres en ninguna de sus circunstancias, ni por estar embarazada, ni por tener una X apariencia, ni por tener una cierta edad. Se les va a garantizar participar del mercado de trabajo y generar una vida digna. Pero eso empieza por que el Estado reconozca esa necesidad de que no puede tratarse de manera diferente. Si en un Estado eso no está en la agenda, podremos estar peleando por cosas muy pequeñas, muy concretas y nunca lo vamos a lograr porque siguen sin ver, siguen con una miopía que les impide entender de que una sociedad avanza de mejor manera cuando se reconocen el ejercicio pleno de derechos a todas las personas. Sí. Silvia, estas, digamos, unidades que se han creado, porque desde el Estado se puede decir, bueno, pero es que la PNC, por ejemplo, tiene la ODAC, está la Unimujer, y realmente estas unidades sí funcionan para este tipo de denuncias, porque en una ocasión me decía alguien, pero es que ahí está, ¿verdad? Lo que sucede es que las mujeres no denuncian, decía, ahí están las unidades, pero realmente le dan confianza a las mujeres de poder interponer una denuncia en estas unidades. Bueno, voy a decirles que hay al menos una centena de servicios públicos dedicados a atender la violencia contra las mujeres. Llámense Unimujer de la policía, llámense las UEM de la PGR, de la Fiscalía, de instituciones como la PDDH, del mismo ITEMU, o sea, en las unidades municipales de la mujer también. Es decir, hay una cantidad de servicios públicos, pero tenemos que atravesar dos realidades. Esos servicios no necesariamente están dotados o reflejan un perfil de la importancia que le merece en la agenda de un Estado. Muchas veces son unidades que no tienen al personal idóneo, muchas veces no tienen, o sea, de las Unimujer nos decían, miren, no tenemos vehículos, si tenemos vehículos no tenemos gasolina, a veces nos quitaron el personal para utilizarlo para otras tareas, como por ejemplo el régimen de excepción, las unidades fueron utilizadas para otras cosas, por ejemplo, servicios como los de los tribunales especializados, que incluso en algún caso nos llegaron a dar un aviso de que se estaba utilizando el mobiliario que era para el área de atención a víctimas, se utilizó para otros fines, es decir, hay una serie de prácticas. ¿Por qué? Porque el Estado, a pesar de tener el servicio, no lo vigila, no lo potencia, no le dota de recursos, y entonces, claro, se vuelve un servicio ineficaz. Yo quiero decir que cuando nos permitimos como Estado el tener servicios con una fuerte inversión, y quiero decir que hasta el 2018 el presupuesto general del Estado tenía un etiquetado, es decir, una línea presupuestaria que le decía a las instituciones, va institución, este dinero que yo les voy a liberar es dinero que solo lo pueden ocupar para fortalecer esas unidades. Se daba a la Fiscalía, se daba al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, a la PGR y a la Policía Nacional Civil.
este etiquetado permitía que las unidades estuvieran funcionando. Se llegaron a aperturar 34 Unimujer y tenían una muy buena intervención en el territorio. Pero además había un monitoreo social, o sea, la policía se permitía que las organizaciones o los organismos internacionales le monitorearan ese servicio, y eso le ayudaba a fortalecerse. Cuando en 2019 esto cambió, las unidades han empezado a decaer y a bajar mucho de perfil. Hemos visto unidades, por ejemplo, que ciudadanas que nos dicen, mire, fui a tal Unimujer, me culpabilizaron, me dijeron que era yo la que me tenía que dar a respetar, que el hombre llegaba hasta donde uno decidía, etcétera. Entonces, esto es grave, significa que ese personal que se había formado, especializado, fue removido y le pusieron a personas que no eran idóneas. Pero, y voy a dar la evidencia más cruel de esto. En el 2017 y en el 2019, la extinta Digestic realizó una encuesta nacional sobre victimización en esos 2 años. Y le preguntaba a las mujeres mayores de 15 años en El Salvador si habían vivido la violencia o la violencia sexual. El 68% de las mujeres en El Salvador, que representaban más de 1.700.000 mujeres, manifestaron haber vivido la violencia. Pero solo 5 de cada 100 habían puesto una denuncia. Es decir, que 94 o 95 mujeres decidieron no hacerlo porque no confiaban en el sistema. Un sistema que las culpabiliza. Y miren, a mí me llama mucho la atención como muchas veces dicen es que a las mujeres les gusta aguantar. Miren, ahí están los servicios, denuncia, alza la voz, rompe el silencio. Y nos dice, usted denuncia, mujer no está sola. Y tan solas estaban que nos han asesinado 12 mujeres que incluso ya habían denunciado. Es decir, que esa invitación a veces puede ser cruel en un sistema tan insensible. Y quiero cerrar diciéndoles que ese dato de 95 mujeres de cada 100 que vivieron la violencia nos debe de llamar la atención, porque mide también la capacidad que el Estado tuvo de detectar la violencia. O sea que el Estado requiere de la presencialidad o de la movilidad de las mujeres para perseguir a los agresores, no lo hace por cuenta propia, y esa es una obligación en la que está fallando. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por haber estado con nosotros y haber abordado este tema. Usted también por haber estado en sintonía de YSUCA. Manténgase pendiente de nuestras informaciones. Recuerde, vamos a dar cobertura también a las actividades del día de hoy. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.